¿Investigando? El frío. Empezaron a investigar, alguien, digo, no queremos una respuesta general porque, bueno, no todos juntos, pero de a uno pueden ir contándonos. ¿Alguien empezó a investigar? Necesitamos que alguno hable, chicos. Nosotros, por ejemplo, nos tocó, elegimos Comodoro Rivadavia y el año pasado tuvimos una entrevista con Gorricho. Genial. Así que le hablamos a algunas compañeras a ver si tenían grabada la clase porque Nela dijo que ella ya no tenía acceso a esas clases. Así que una compañera nos pudo conseguir la clase grabada, así que ya empezamos con eso. Buenísimo. Boris, a ver, de Los Ángeles, pero... Espera que no pude ver. Nosotros con Abril empezamos ahí. Ah, porque Boris está en... Abril, ¿querés hablar vos por ella? Por él, digo... Hola. Sí, estuvimos buscando porque la última clase creo que habían dicho que era difícil encontrar info, entonces ahí mismo empezamos a buscar a ver qué encontrábamos y Boris encontró unos links copados para sacar información, pero sí, todavía nos falta ordenarla y ver qué onda la bibliografía también. Perfecto. Bien. ¿Alguien más? Yo ya he investigado. Es importante poder hacerlo con tiempo, como para poder alcanzar a comprender los objetivos que tiene este ejercicio de análisis, ¿no? Que no es solamente, por eso lo cruzamos con la bibliografía, donde ustedes... No siento que te dé la espalda. Igual, perdón, profe, ¿yo tenían acceso a la guía de análisis? No, recién era la eso pasó lo que Martín, estaba- pero no la teníamos nosotros, la guía esa. Creo que la linkeamos, ¿te acordás, Martín? El viernes la El linkeamos. viernes quedó limpiada. Está linkeada desde la consigna. Al final de la consigna... Sí, igual la pasó Martín creo recién por acá y la estaba chupando. Sí, porque no habíamos confirmado si estaba bien el aviso o no. Pero bueno, está desde la última clase. Claro. Está dentro de la consigna del TP. Bueno, un poco lo que les decía es que el objetivo de este trabajo práctico, de que analicen casos, va más allá de lo que podría ser una presentación en años anteriores, que bueno, era claramente conocer, aprender, pero bueno, ahora nosotros pretendemos, o el objetivo está en que ustedes agudicen esa mirada, que la crucen con la bibliografía y que ya como que vayan vinculando esa mirada más aguda respecto a lo que van a tener que diseñar ustedes, ¿no? Entonces, por eso es importante que investiguen en distintos lugares, que tengan diversidad de información, y aparte la mirada de ustedes como ya casi profesionales del diseño, ¿no? Eso sería también importante. Entonces, hacerlo con tiempo les va a permitir esto. Si lo hacen un día, 2 días antes, no va a tener esa profundidad. Por eso también se lo damos con anticipación. Hay 2 para admitir. Ahí está. Bueno, mientras se conecta Javier, podemos aprovechar a pedir para que se viene. Bueno, ¿qué dijimos que lo hacíamos? Ah, Nos anticipamos el pedido. Sí. ¿Sí, no? Ah, sí, eso sí. sí. Bueno, ya que Javier estaba demorado, dijo que se sumaba unos minutos después. Lo que podemos hacer... Ay, un invitado. La idea, vamos a ir anticipando la actividad del viernes presencial. La idea para el viernes es que traigan individualmente, ¿es esto? Que cada uno traiga una imagen, sugerimos que sea impresa, ¿sí? Una imagen impresa puede ser 10×15, 13×18, ¿sí? Una imagen impresa de Beltrán. ¿Alguna imagen, no sé, que conecte con la investigación que hicieron? ¿Alguna imagen que les evoque, que les sugiera, que sea significativa por algo?
que De todo lo que estuvimos conversando el viernes, que ustedes presentaron, tanto aquellos que hicieron el seminario, los que no, nos parece que el intercambio que hubo el viernes estuvo interesante en ese sentido. Bueno, de todo lo que conocen hasta ahora, o pueden seguir conociendo si investigan un poquito más del TRAN, elijan una imagen que les signifique sí, que les algo. atraiga, que no sea así al azar. O sea, elíjanla pensando en que sea significativa, que conecte con algo que estuvieron investigando. Claro, que tenga un valor para Exacto, lo que que es tenga un valor. la ciudad, que tenga un valor por lo que es la ciudad y para ustedes en particular, por algo la estarían eligiendo, ¿no? ¿Se entiende? La van a traer impresa para el viernes que vamos a realizar una actividad. Y además de eso, en la carpeta de bibliografía, yo creo que es en la carpeta de bibliografía general, ¿no? Les dejamos un texto que es importante que traigan leído para el viernes, muy cortito, 2 páginas. Pablo, Sí. De Pablo Stugwald, perdón. yo lo acorto y lo Stuart. Tiene un apellido complejo, es un arquitecto docente en la UBA y es un texto que habla de la mirada, de cómo mirar las ciudades, ¿no? Sí, y está bueno porque tiene una mirada sensible, una propuesta sensible de cómo mirar la ciudad y sensibilizarse con, con todo lo que pasa en una ciudad, no solo sus edificios, la gente, los lugares, ¿no? Entonces, los va a ayudar también. Tráiganlo leído para el viernes. Y les vamos a decir ya dónde está. Déjenme fijar. ¿Tienen acceso ustedes a la carpeta de la Biblia? Martín, a ver, la dejó, porque la pusimos en una carpeta, la puso Javier. Y no sé si es en la general, donde estaba el de Julier. ¿Es en herramientas o alguna de las otras? Espera. Historial en esta compu. Yo. ¿Vos, Martín, tenés acceso para decirnos? Sí, hay varias subcarpetas, no sé si lo subieron en marca ciudad. Claro, por eso habría que ver en cuál carpeta está subido para decirles, a ver. Bueno, si no, ahora reviso y la comparto. Vale. ¿Pablo cuánto? Pablo Stulwak. Ok. Perdón, pero creo que es así, ¿verdad? Ahí está. No me sale. Ahí está Javier. Stulwak. En la carpeta de investigación de campo está. Perfecto. Bueno, traigan leído ese texto, ¿sí? Ahí está, buenísimo. Bueno, Bueno. hola Javier. ¿Cómo andan? Bien acá, poniéndonos. Estábamos contándoles algo de la actividad del viernes, para que traigan la foto y lean ese texto. Ok. También te contamos que tenemos una alumna acá El presencial. estudiante que se suma. Una estudiante, Candela Gilardi. ¿Cómo? Candela Gilardi se suma hoy, está acá con nosotros, por eso somos 3. Ah, ok, está bien. ¿Y Oh. está inscripta en el...? Sí, te ayudó Leandro a escribirse hoy. Hoy. Bueno. Días. Ella hizo balcheta, lo que Anterior. pasa es que se le venció el final y se tuvo que volver a anotar para recursar. Ah, bueno. Y va a ser Beltrán. Beltrán, Bueno. vos no hiciste la materia optativa, ¿no? Obviamente, la de metodología, ¿no? No. Bueno. ¿La de la materia de Pitalúa la hizo? ¿La hiciste? No, porque te queda solo esta, ¿no? Sí, tengo que rendir otra, pero los seminarios tengo todos. Tiene todos los seminarios ya. Bueno, igual podrían ser Bueno, tal vez poquito. Que va a ser una decisión importante para... Sí. ¿Qué te contamos? Bueno, Hacer algo necesario para esta materia. Lo van a usar. La actividad, los prácticos lo van a usar. bueno, cuénteme en qué andaban. No, estábamos hablando a ver si habían podido avanzar con los casos de marca y ahora estábamos Bien. estaba comentando la actividad del viernes para ir ganando tiempo. Bueno, ahora le vamos a decir qué tienen que hacer con esos
con el análisis de esas marcas ciudad o marcas territorio. Además de eso que le pedimos y que está en la guía de análisis, le vamos a pedir algo más, que se lo vamos a develar al final de la clase, ¿sí? Bueno, vamos a ver, esperen porque tengo, ¿dónde estoy acá? Vamos a hablar de un tema que puede llegar a ser importante. Digo, puede llegar a ser importante porque no siempre lo es. No siempre lo es. No siempre lo es para cualquier tipo de proyecto, pero creo que deberían saberlo, deberían conocerlo. Y en general ayuda mucho, ¿sí? Ayuda mucho. El tema tiene que ver con metodología de diseño, ¿sí? O sea, el tema de hoy es metodología de diseño. Todos ya tienen alguna experiencia sobre metodología de diseño, porque desde el día 1 que comenzaron a cursar, han hecho uso de alguna metodología. Aunque no lo supieran, aunque no se los hayan dicho de esa manera, los métodos, es decir, las maneras, los modos, los procedimientos con los cuales se realizan las acciones que conducen al desarrollo de un proyecto, ¿no? Y sus resultados, estaban implícitos en la metodología didáctica, ¿no? En los propios procesos didácticos. Es decir, desde el día 1 ustedes anotan, dicen, bueno, lee tal cosa, ¿sí? Trae tal material, y con ese material vas a hacer tal otra cosa, ¿sí? Eso es metodología, ¿sí? Bueno, eso es método, en realidad. La metodología, como ustedes lo sabrán, bueno, es el estudio de los métodos, ¿no? El análisis y la teorización sobre los métodos. Por eso, los métodos, por supuesto que son importantes. El análisis y el estudio de los métodos, lo que yo digo, no necesariamente sea relevante. Pero creo que es un contenido que tienen que manejarlo, ¿sí? Profesionalmente, porque les puede ser muy útil en algunas instancias, en algunos proyectos, al momento de ordenar un proceso de diseño, ¿sí? Y sobre todo procesos largos y de cierta complejidad, como es el caso del diseño de una marca ciudad. La primera cuestión que podemos decir sobre los métodos es que no hay un solo método de diseño. Hay muchos métodos de diseño. Y a lo largo de la historia ha habido discusiones acerca de los métodos, y van apareciendo nuevos métodos, incluso van apareciendo nuevos libros y textos sobre los métodos, y muchas veces lo que, como sucede en cualquier campo teórico, eso que aparece como nuevo es viejo, ¿sí? A veces es muy viejo, nada más que está presentado con un frasquito nuevo, ¿sí? Pero bueno, yo voy a hablarles algo, esto se va a cruzar un poco con algo de historia, ¿sí? Esto tiene algo de historia, porque hay que entenderlo históricamente. Y hay que entenderlo históricamente también para ser consciente de dónde estamos parados, ¿no? Porque eso se trata, ¿sí? A ver, ¿dónde es que estamos parados y qué es lo que estamos haciendo en términos del desarrollo de un proyecto, ¿sí?
Y también para que entiendan lo que le vamos a dar y las herramientas que le damos, la entiendan en un marco teórico, ¿sí? Porque no... que no son arbitrarias, ¿sí? Sino que tienen un sentido, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo... a este personaje lo ven, lo conocen, ¿no? A este señor semipelado, con anteojos. Creo que de unos 50 años para la época. Que está como viendo ahí con un cuentahilo, me parece, con alguna herramienta, no, con una virome, está con una lapicera, como analizando algo, un póster. Ahí está. Por dice Otto Eicher, ¿sí? Otto Eicher, que debe ser uno de los diseñadores del siglo XX más relevantes, ¿no? En cuanto a diseño visual. Y el proyecto en cuestión, a ver, yo tengo acá un libro de Otto Eicher. Acá, este es un libro que yo tengo de Otto Eicher, ¿no? Que es justamente, miren, Sistemas de signos en la comunicación visual, se llama el libro. Escrito con un colega, Martin Krampen, ¿sí? Es un libro, yo me olvidé de cuándo fue la primera edición de este libro, del 79 es su primera edición, es decir, es algo así como unos 8 años después, 7 o 8 años después de este proyecto, ¿sí? Ahí lo tienen. Se murió lamentablemente Otto Eicher, relativamente joven, ¿no? Creo que murió en el año 90 o por ahí anda, cuando acababa de escribir uno de sus textos más emblemáticos, que es El mundo como proyecto, ¿sí? El proyecto que está ahí revisando Otto Eicher y que acá hay un popurrí de imágenes, ¿saben cuál es, no? ¿A ese proyecto lo conocen? El de los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles Juegos Olímpicos? Sí, es de los Juegos Olímpicos. Del 72, Ahí de está. Múnich. Excelente, bien, muy bien, estamos muy bien. Es un caso, podríamos decir, emblema de lo que es el diseño de identidad, ¿sí? En este caso, un diseño de identidad para un evento que cuelga a su vez de una institución histórica, que es las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos, y que es un caso, digamos, podríamos decir, emblema nuevamente, pero del diseño de sistemas, de la capacidad de sistematización. Tema que para nosotros va a ser central, ¿sí? Central en este proyecto. El que no maneje el sistema, que no tenga noción de sistema, y no le va a salir el trabajo. Y es Otto Eicher junto, bueno, podríamos decir, a esa generación de diseñadores de la segunda posguerra, los que construyen la disciplina que ustedes están estudiando, ¿sí? La disciplina que ustedes están por recibir, el diseño visual, no es una disciplina que existió siempre, ¿sí? Como disciplina profesional, ¿no? No existía ni en la época de Gutenberg, ni hace 2000 años, ni siquiera hace 200 años. Es más, tal vez no existía ni siquiera hace 100 años. Los que logran darle una consolidación disciplinar en términos de contener un repertorio conceptual, el dominio de determinadas herramientas, lógicas procedimentales, ¿no? Y objetivos disciplinares, son esta generación de diseñadores de la posguerra, de los cuales el grupo de diseñadores que se aglutinó detrás de la famosa Hochschule für Gestaltung de Ulm, digamos, son parte de, digamos, el cuerpo principal de esa constitución disciplinar, ¿sí? Son parte de, no digo que sea lo único, y de hecho no es lo único.
¿Qué querían estas personas en aquel momento? Estamos hablando años 50, esto después, esto sería como, podríamos decir, luego toda una etapa de experimentación, de ensayo. Este sería el momento cúlmine de cristalización final de todos esos procesos holísticos de prueba, error, cambio, transformación, que se dieron desde que Otto Leiger y su compañera Inga Scholl, ¿no?, conformaron la Escuela de Diseño de Ulm, ¿sí?, al sur de Alemania, en la posguerra. ¿Y por qué los traemos? Bueno, no solo los traemos porque este caso es emblemático y la labor, toda la labor de Otto Leiger es sustancial. Digamos, son los aquellos nodos recurrentes que hay que visitar, por más que hayan pasado, no sé, de 72 son 54 años, así medio siglo pasó de esto. Bueno, está más vivo este proyecto que la mayoría del diseño que se hace hoy. Tal vez que el 99,9% del diseño que se hace hoy esto está más vivo. Porque, bueno, son esos proyectos que quedan, ¿no? Van a pasar 2000 años, va a seguir estando. No digo que sea ni mejor ni peor de lo que se haga ahora, no, tiene una consolidación histórica, ¿no? Y de hecho, bueno, muchos de los resultados de todo el trabajo que han hecho estos grupos de diseñadores, al día de hoy se siguen usando, ¿no? Tanto que le gustan los pictogramas, ¿sí? Bueno, estas personas son las que inventaron los pictogramas. En realidad viene de un proceso anterior con otro artista de los años 20, 30, Gerrans, y un sociólogo llamado Otto Neurath. Ahí empezó el tema, ¿no?, de la sistematización de pictogramas, pero son estos lo que le dan consistencia final. Pero más allá de eso, ¿por qué nos interesa en particular? Bueno, nos interesa en particular porque es dentro de esa escuela, ¿sí?, dentro de esa escuela, donde se construye la propia noción de la metodología proyectual. ¿Sí? Ahí a la izquierda lo tenemos de nuevo a Ottol, ¿sí?, el delantal, como se usaba en aquel momento, porque te manchabas, ¿no? Diseñar implicaba, estaba muy cerca en algunas prácticas de la artesanía, ¿no?, de la impresión, de cortar, pegar, y bueno, te manchabas y por lo tanto había que proteger la ropa. Y a la derecha lo tienen como suele suceder con nuestro país, ¿no? Siempre tenemos un argentino en los lugares más importantes, ¿no? Siempre hay un argentino. Vas al Vaticano y hasta hace poco el Papa era argentino, el mejor jugador de fútbol es argentino. La Organización Mundial de la Energía Nuclear era un argentino, y así sucesivamente. Siempre tenemos nosotros uno, e incluso hasta para la maldad, ¿no? Hasta para la maldad podés tener también un psicótico que sea referente de grupo de psicópatas fascistas, lo podés tener también y es argentino. Para lo que sea, solemos tener alguno o alguna, y ahí lo tenemos a Maldonado, Tomás Maldonado, ¿sí?, que era un artista, ¿sí?, que era un pintor, y que siendo pintor, como muchos otros, en un proceso reiterativo, ¿no?, que se vino dando desde el principio del siglo XX, ¿no?, abandonan el mundo de las artes y se dedican al mundo del diseño. ¿Sí? Ahora, lo que trae esta gente es la conciencia de separar nítidamente el mundo de las artes del mundo del diseño. ¿Sí? Cosa que hasta mediados de siglo, incluso dependiendo
las regiones, no estaba claro. ¿Sí? No estaba claro qué diferencia había entre un artista gráfico, un diseñador gráfico. Estaba muy, muy confundida la cosa. ¿Sí? Bueno, estas personas deciden, y notoriamente, ¿no? Viniendo del campo de las artes, dicen, vamos a marcar un límite, ¿no? Un límite disciplinar. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? A Ottol, más jovencito, que ahí que lo que veíamos, esto debe ser unos 20 años antes, unos 15 años antes de la otra foto de las Olimpiadas, y al argentino Maldonado, ¿sí? Dando clases en esa escuela, donde dicen, bueno, el diseñador es otra cosa, no es un artista. ¿Sí? Y entre otras cosas, para que el diseñador no sea un artista, lo que definen es que tienen un método que es distinto, totalmente distinto de las artes. Y esos métodos que construyen el proyecto, ¿sí? Al cual van a llamar metodología proyectual, ¿sí? O metodología del proyecto, es así el término que le asignan al campo del diseño, ¿sí? El campo del proyecto, adopta, ¿sí? Adopta, ¿no? O trae así los métodos de las ciencias. Entonces, el diseño en aquella época deja de ser una disciplina vinculada al mundo de las artes o una subdisciplina de las artes para ser una disciplina que se aproxima al mundo de las ciencias. Si se aproxima al mundo de las ciencias, se pueden verificar las acciones, podemos llegar a un conocimiento objetivo, si podemos objetivar no solo el proceso, sino los resultados, es decir, todo aquello que en la epistemología de las ciencias se produce, también puede asignársele al mundo del diseño. De hecho, fíjense ahí atrás que lo que vemos en la pizarra no son dibujos. Habrá que ver qué eran esas clases que estaban ahí, pero no, pareciera ser más una clase o de semiología o de matemáticas, ¿no? O algo similar que una clase de diseño. ¿Sí? Y estamos hablando que estas dos personas venían del mundo de las artes y eran grandes artistas. Bueno, entonces ahí tenemos cuál es la metodología del diseño y la metodología proyectual. ¿Sí? Pues yo le dije al principio que no hay una sola metodología, sino que hay muchas metodologías. Ahora, ¿en qué se basa la metodología proyectual? Si ustedes recuerdan, si es que no lo guardaron en alguna parte de sus neuronas, ¿no? Cuando estuvimos en tipografía 1, hablábamos de un diseñador italiano, que también era artista, como muchos de aquella época, ¿no? Que eran artistas y del arte pasaban al diseño, después del diseño pasaban al arte. De hecho, Maldonado, que lo tenemos ahí a la derecha, en sus últimos años se dedicó a las artes, volvió a las artes, ¿no? Dejó el diseño y volvió a las artes. Bueno, en tipografía 1 vimos a un italiano que se llamaba Bruno Munari, ¿se acuerdan de Bruno Munari? ¿Sí? Bueno, Bruno Munari, él daba clases en las escuelas de diseño de Milán, ¿sí? Del norte de Italia. Sí, también dio clases en Harvard y en muchos otros lugares. También va a adherir a la teoría proyectual y es uno de los que escribe, ¿sí? Las primeras literaturas sobre las metodologías proyectuales. Bueno, tenemos a Maldonado, tenemos entonces en Alemania, sí, tenemos a
a Munari y otros más en Milán, en Italia. Tenemos a Bruce Archer y otros en Estados Unidos. Tenemos a Christopher Alexander en Estados Unidos. Todos, a Bruce Archer en Inglaterra, a Christopher Alexander en Estados Unidos. Bueno, todos ellos, estamos hablando de años entre los fines de los años 50, años 60 sobre todo, principios de los 70 es cuando se escribe lo fundamental de las metodologías proyectuales. Acá lo que tenemos es el método que trabajaba Maldonado, del cual nos enseñaba a nosotros en la Universidad de Buenos Aires, en el ciclo básico común, ¿sí? No sé si ahora se seguirá usando este método, ¿sí? Que en realidad, bueno, más que un método son como los dos grandes conjuntos que después detrás de eso hay un montón de procesos, ¿sí? Pero la idea de la proyectualidad de Maldonado es, digamos, pasar de un partido abstracto, ¿sí? O sea, un partido es una definición, es un corte que delimita un concepto y por lo tanto está en el plano de la abstracción, en el plano de las ideas, ¿no? Y pasar a partir de esa delimitación conceptual a una delimitación concreta, es decir, a una delimitación material. O muchas veces se utiliza cómo se baja, ¿no? Cómo se baja del plano de las ideas al plano de la materia, cómo se baja la idea al plano de la materia para la construcción del proyecto. Y lo que se ve ahí, digamos, y de esa manera se enseñaba, utilizando las metodologías proyectuales, es una flecha, ¿sí? Siempre aparece una flecha, de acá para allá, ¿sí? De la idea a la materia, ¿no? De lo abstracto a lo concreto, ¿sí? Ese sería el proceso, ¿sí? Munari, ¿se acuerdan de Munari? Nosotros le dábamos un parrafito, que era un apartado en realidad, de uno de los capítulos de Munari, que se llamaba Hacer sin pensar. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Que Munari decía, no Sí, pienses tanto. en tipografía. Sí. Claro. Creo que en tipografía 1 y Creo pero sí, cuando- no tenía. Que hicimos los signos, al menos yo en el 2022 me parece. Sí, bueno, ahí está, ese, Munari, bueno, Munari en ese mismo libro, no, en otro libro, en el Hacer sin pensar lo hace en la metodología proyectual, en otro libro que se llama Cómo nacen los objetos. No, perdón, Hacer sin pensar es de diseño de comunicación visual, ¿no? En otro libro que se llama Cómo nacen los objetos, donde él plantea la metodología proyectual, él dice esto, que en el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin método. Pensar de forma artística, buscando enseguida una idea, sin hacer previamente un estudio para documentarse sobre lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar, sin saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien su exacta función, digamos. Eso es un error para Munari. Meterse a enseguida buscar la idea, ¿sí? Como si fuésemos artistas, sin previamente haber estudiado el problema, ¿sí? Ese es el pensamiento de Munari que, como decíamos, comparten básicamente todas las mismas metodologías. Por eso es importante proyectar con método, ¿sí? No es correcto proyectar sin método. Y estamos diciendo que Munari era un artista, ¿no? Y cada vez que decía esto, también decía que hay momentos donde hay que hacer sin pensar, ¿sí? Ahora vamos a meternos en eso. Y después decía otra cosa, creatividad
no quiere decir improvisación sin método, es decir, no es improvisar la creatividad. De esta forma solo se genera confusión y los jóvenes hacen ilusiones de ser artistas libres e independientes. La serie de operaciones del método proyectual obedece a valores objetivos que se convierten en instrumentos operativos en manos de proyectistas creativos. Es decir, le está diciendo, chicos, ustedes no son artistas, no se hagan los artistas, ¿no? Los jóvenes se la creen, ¿sí? A veces se la creen y se ilusionan con la creatividad, y la creatividad en realidad es eso, es una serie de operaciones del método proyectual. Y se puede objetivar. ¿Sí? Objetivar. Pero después dice, bueno, siempre y cuando estemos en manos de proyectos creativos. Un poco contradictorio. Pero en todo caso, la creatividad es un producto de un proceso objetivo, ¿no? Munari, en ese libro, ¿sí?, él plantea lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Un poco del diseño 4, ¿no? Es decir, que el proceso, no lo plantea de lo abstracto a lo concreto, sino del problema a la solución. ¿Sí? Partimos de un problema. ¿Sí? Por lo tanto, lo fundamental siempre es entender el problema y delimitar el problema, si no, no vamos a encontrar nunca una solución. Nosotros no hablamos tanto de solución, porque a veces la palabra solución, incluso ustedes fíjense, problema y solución, ¿no? Problema, solución. Y se los plantean de ese modo, ¿a qué les recuerda? A la matemática. A la matemática, ¿no? ¿Sí? A los problemas de la matemática. Hay que tener el problema y hay que tener la solución. Por lo tanto, ahí está claramente cómo el método de diseño era adoptado del método o de los métodos científicos, ¿no? Problema y solución. Por lo tanto, nosotros, justamente, como no ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí?, ahora después vamos a llegar a eso, ¿no? Matizamos mucho la cuestión de la objetividad, ¿sí? Matizamos también la direccionalidad unívoca, ¿no? Ya sea de izquierda a derecha, de arriba a abajo, o como sea, pero esa idea de dirección única, ¿sí? Y también matizamos la idea de que nosotros solucionamos los problemas, ¿eh? Más bien nosotros aportamos propuestas que contribuyen al encuentro de posibles caminos para la solución de problemas, ¿sí? Que no es lo mismo que solucionamos los problemas, ¿no? Eso también ya lo hemos hablado bastante en Diseño 4, ¿sí? Por eso no hablamos de solución, ¿sí? Bueno, no es la solución lo que yo te voy a dar. Lo que te voy a dar es una propuesta, ¿sí?, que depende cómo la implementes y un montón de variables, podrás solucionarlo o no, ¿sí? Cuando se ve la estructura del método, ¿sí?, entonces está el problema, está la definición del problema, ¿sí? Por eso nosotros decíamos, cuando vimos Diseño 4, chicos, trabajen sobre delimitar el problema, es decir, delimitarlo, decíamos nosotros, definirlo el problema, ¿no? Porque si no lo definimos bien, difícilmente podamos hacer algo, ¿sí? Ahí él pone lo de la idea, ¿no? ¿Ven? Definición del problema, pone como la idea estaría ahí, en esta parte, ¿sí? Acuérdense que en el método proyectual de Maldonado está el partido abstracto, ¿no?, el plano de las ideas. Después, una vez que se define el problema, hay que descomponerlo en sus elementos, ¿sí? Después pone la recopilación de datos, ¿sí?
Fíjense, pone la recopilación de datos después de haber definido el problema, lo cual, bueno, nosotros tal vez trabajamos, por ejemplo, en diseño 4, donde ahora vamos a ver, porque después me gustaría escuchar a ustedes bien qué es lo que hicieron, ¿no? Análisis de datos, ¿sí? Y ahí viene la etapa de la creatividad, ¿sí? Ahora, en esta primera fase, ¿no? ¿Sí? Que es problema, creación, solución, ¿sí? Esos serían como los tres momentos, ¿sí? Problema, creación, solución, ¿sí? En esta primera parte, definición del problema, elemento del problema, recopilación de datos, análisis de datos, de lo que han hecho ustedes en diseño 4, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que lo tenemos fresquito, lo pongo por eso porque lo tenemos fresquito, y porque tiene cierta complejidad, ¿no? ¿Cómo lo hicieron estos, digamos, estos núcleos, ¿no? de acciones, ¿sí? De recopilar datos, analizar los datos, de descomponer el problema en partes, en elementos, en definirlo? ¿Cómo fue? ¿Me cuenta alguno, que se acuerda, alguno de los proyectos que salieron bien? ¿Se entiende lo que pregunto? Nosotros, por ejemplo, en el tema del hospital, para centrarnos en el problema, nos ubicamos como usuarios primero, como ciudadanos. Sí. Viendo como ciudadano cuál era el problema cercano a nosotras que podíamos llegar a intervenir desde el diseño. Pero el paso inicial fue ese, ponerse como usuario. Bueno, bien, ahí aparece algo interesante, ¿sí? Después lo vamos a ver, que es la inclusión de que en el problema hay personas, ¿sí? En el problema hay personas, ¿sí? Hay personas que tienen problemas. En ese caso era el problema de cómo llego a determinado lugar, ¿no? A atenderme en tal oficina o en tal sala, ¿sí? Bueno, ahí había un problema, ¿no? Y implicaba entonces, para poder entenderlo, ejercer la empatía, ¿sí? Es decir, empatizar, es decir, ponernos en el lugar del usuario. Podríamos decir también analizar el usuario, ¿no? Es decir, entrevistar al usuario, recorrer el usuario. Nosotros hemos tirado unos métodos más etnográficos de lo que se hace, incluso en el mundo profesional, de seguimientos, ¿no? De seguir personas, ¿sí? Te pones ahí, la seguís a la persona, vas anotando todo lo que hace, todo lo que hace, y vas, seguís 1, seguís 2, seguís 3, seguís 4, 10, y con eso te va dando estadística de comportamiento, ¿no? Eso se hace mucho, por ejemplo, en retail, ¿sí? En retail, en shoppings y demás, ¿no? Se hacen en supermercados. Tal vez ustedes ni se dan cuenta que hay una persona que lo está haciendo, ¿no? Pero es muy probable que en determinado momento lo hace, ¿sí? Entonces, para ver para dónde va la persona, dónde más se detiene, qué sé yo. Entonces, también para saber, desde el punto de vista comercial o del marketing, lo que les interesa es, bueno, cuáles son los lugares más recurrentes, más visibles, donde más tráfico hay de personas y más, porque ahí va a estar el alquiler más caro, o ahí va a estar el precio más caro, o le pedimos a la empresa que para disponer su producto en ese lugar tenga que, digamos, generar un precio especial, bueno, y determinadas cuestiones, búsqueda de objetivos comerciales, pero se hace, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con la comprensión del usuario. Ahora, siguiendo esto, ¿no? Otro grupo, definición del problema, elemento del problema, recopilación de datos, análisis de datos. ¿Cómo lo ordenaron eso? Y nosotros, por lo menos en la parte de que trabajamos con la cooperativa, no teníamos claro del todo, o sea, teníamos como el comitente que era la cooperativa 1 de septiembre, pero a la hora de saber cuáles eran definir los problemas que encontrábamos, hicimos una serie tanto de entrevistas anónimas, o sea, encuestas, como ir a preguntar a usuarios recurrentes del colectivo, cuáles eran los problemas que ellos veían o tenían en su vida cotidiana de uso cotidiano. Y además también crear un mapa de actores, ver cómo intervienen, cómo se cruzan entre sí, qué
lugar tiene el usuario, la cooperativa, la municipalidad, como entender más todo como una especie de conexión global. Bueno, y esas categorías, muy bien, y esas categorías que vos estás hablando, perdón, esas acciones, esos procesos de investigación que ustedes hicieron, ¿en qué categorías, dentro de las primeras 4, ¿no?, que está planteando ahí Munari, lo meterían? Y yo creo que estaría entre elementos del problema y recopilación de estos, o sea, recopilar todo lo que la problemática necesita para intentar ser solucionada. Por eso, está ahí, entre elementos del problema, recopilación de datos, y también está el análisis de los datos, ¿no? Claro, una vez que ya están recopilados, igual es como, no es muy lineal, es como que siempre se vuelve un poco para atrás. Ahí está. No es lineal. O sea, No una vez que es ya, lineal. o sea, no sé hasta qué punto termino de recopilar los datos, porque pueden haber problemas que surjan en el proceso que no los vimos en una primera instancia. Bueno, ahí está, excelente. A eso quería llegar. No es lineal, ¿no? No podés definir el problema si previamente no hiciste una recopilación de datos, ¿sí? Si no investigaste, no lo vas a tener definido. Podrás tener una hipótesis del problema. Entonces tenés una idea sobre, después a poner ahí idea, Munari, ¿no? Una idea sobre cuál es el problema. Ahora, no lo tenés definido todavía. Entonces investigás, recopilás datos, los analizás, volvés al problema, a redefinirlo, ¿no? Lo volvés a redefinir. Cuando lo estás redefiniendo te das cuenta que están faltando datos, entonces volvés a recopilar más, a buscar más datos, ¿no? Volvés a analizar esos datos, a ponerlos en vínculo con los datos anteriores que tenías, y así vas conociendo el problema. A su vez también lo vas descomponiendo. Para conocerlo necesitas descomponerlo, como cualquier cosa, ¿no? Es decir, como los primeros médicos que hacían para conocer el cuerpo humano, lo tenían que abrir y sacarle las partes y conocerlo. Ah, mira, esto va conectado con esto, ¿sí? Y vas conociéndolo, ¿no? Entonces, podríamos decir que en toda esa primera etapa de problematización, ya tenemos una primera cuestión de que no hay una linealidad del proceso, sino que hay, es un proceso donde hay interacciones. Sí hay puntos, porque no es lo mismo definir el problema que descomponer el problema en elementos, no es lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que si no descompones el problema en elementos, difícilmente lo puedas definir, ¿no? No podés analizar datos si antes no los buscaste los datos, pero para buscar los datos ya tendrías que tener una idea de cuál es el problema, sino que vas a buscar. No vas a buscar así, vas a buscar con una hipótesis, y con una pregunta, o con una serie de preguntas. Por lo tanto, lo que se produce ahí es que el método de pensamiento, ¿no?, o el modo de pensamiento, y después ahora vamos a llegar a eso, estamos adelantando porque hice la pregunta y salió rápidamente, es que lejos de ser lineal, ¿no?, es dialéctico. ¿Sí? Y eso es un posicionamiento filosófico, que estas personas no lo tenían, ¿no? No lo tenían. Estaban más imbuidos de un positivismo científico, ¿sí?, y no de una dialéctica materialista. Bueno, lo que ustedes se están dando cuenta en la propia descripción es que la manera en que sucedieron las cosas tiene más que ver con la dialéctica materialista que con el positivismo científico. ¿Sí? Porque las cosas hay idas y vueltas. Bueno, fíjense que en el método de Bruce-Archer, ¿sí?, vamos a ver, el método Bruce-Archer también él pone fases, ¿no? Fase analítica, fase creativa y fase ejecutiva, como 3 fases. Y dentro de esas fases hay recopilación de datos, ordenamiento de los datos, evaluación de los datos, o análisis, diría Munari antes, ¿no? Definición de condicionantes, estructuración, jerarquización. En definitiva, son todas maneras de ir de lo más general a lo más particular, ¿no? De lo más amplio, ¿sí?, a lo más concreto y específico, ¿no?, y al punto de poder darle un orden, y en ese orden estructurarlo, diagramarlo, ¿no?, establecer cuáles son los lineamientos de esos datos que nos permitan, digamos, analizar el problema, ¿sí?
Después tenemos una fase creativa, que también la desglosa en distintos componentes, ¿no? Implicaciones, formulación de ideas, ¿sí? La toma del partido, lo que hablábamos antes, lo pone más acá, la toma del partido. En el método de Maldonado estaría más ahí, más arriba, o entre una cosa y la otra. La idea básica, ¿sí? Y cierta verificación de la idea, ¿no? Y después viene la fase creativa, que es la valoración de la idea, el ajuste de la idea, el desarrollo. Y fíjense que mete, después de todo esto, iteración, es decir, ir para atrás. Hay que volver atrás. Antes de llegar, antes de materializarlo, ¿sí? Antes de materializarlo, vamos para atrás, vamos a revisar todo, ¿no? Pero en definitiva, hay una linealidad, ¿sí? Hay una linealidad, ¿sí? Vemos acá, hay una linealidad. Se llega hasta la iteración y de ahí vamos para atrás. Volvemos, vamos para atrás, cuando estamos seguros, materializamos. Ese es el método de Archer, ¿sí? El método de Frascara, ¿sí? Esto del libro ya del 98. Un poco tarde llega Frascara, a mi gusto, porque ya en esa época ya había muchas discusiones de estos procesos, pero dice encargo del trabajo. Entonces acá viene la definición del problema, la recolección de la información, cliente, público, competencia, el producto público, es decir, el usuario, ¿no? La competencia, el producto, análisis, bueno, más o menos lo mismo. Visualización, esto más para el diseño gráfico, ¿no? Visualización, desarrollo del anteproyecto, presentación al cliente, Y después lo que mete, sí, es como que, bueno, llego acá a la implementación y vuelvo para atrás, o vuelvo para acá, vuelvo para ahí. Ahora el problema sería, ya está, ya lo implementaste, y tenés que volver para atrás después que lo implementaste. Después de que hiciste gastar, supongamos, a la municipalidad millones de pesos en comprar chapas, imprimirlas, colocarlas para, no sé, todo lo que es los dispositivos de señalización de la cooperativa. Después de todo eso, te diste cuenta que había un problema y volviste para atrás. Una pregunta como para hacerle la Frascara, ¿sí? ¿Volviste a analizarlo después de que lo implementaste? ¿No? En el caso de Archer, por lo menos volvía para atrás antes de materializarlo, ¿sí? Ahora todos tienen como de nuevo esto, ¿sí? La línea, pum, pum, va de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Mucho antes, fíjense, 20 años antes de Frascara, y apenas después de las Olimpiadas del 72, Corbel y Bagnall presentan, ¿no?, un modelo que es el modelo iterativo. Mucho más interesante este modelo, porque fíjense, acá lo mismo, reconocer el problema, analizarlo, definirlo, desarrollar ideas, decidir, realizar, valorar, pero fíjense que todo el tiempo vas para atrás, ¿no? Vos llegás acá, vas para ahí, y después, una vez que llegaste, podés ir para atrás, ¿no? Lo analizaste, definiste y volvé a reconocer el problema, ¿no? Sí. Todo el tiempo vas y venís, vas y venís, vas y venís, vas y venís. Bueno, este método estaría más cercano de una etimología dialéctica, ¿no?, que de la positivista que vimos anteriormente. Y tiene más que ver con la realidad misma de cómo son los procesos, ¿sí? Entonces, es interesante porque primero se reconocen las fases, ¿sí? Reconocemos que hay fases, pero a su vez entendemos que las fases están encadenadas entre sí y que el pasaje de una fase no significa invalidar la que le precedió, sino que hay que volver a la que se le precedió. Hay que ir para atrás y revisar, ¿no? Bueno, ¿y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que vamos a hacer de acá a noviembre, ¿no? Por supuesto que ustedes en noviembre tienen que llegar con el proyecto ya terminado, y una vez que está terminado, lo está entregado, no pueden ir para atrás, ¿sí? Pero en cada una de las etapas que nosotros hagamos, ¿sí?, en cada una de las etapas que nosotros vayamos haciendo, ustedes van a tener que
ver qué sucede, analizar y evaluar lo que sucedió, y si es necesario, hay que volver para atrás. Es más, probablemente se vaya enriqueciendo, ¿no? Si volvemos para atrás, si tomamos esa actitud, ¿no? Entonces no nos casamos con nada, nada, todo puede cambiar, todo puede transformarse, ¿sí? Hasta el momento que lo entregamos. Si en el momento que entregamos, bueno, ya está, ¿sí? Bueno, el momento que ya estamos en la etapa final de la materialización de la entrega. Hasta ese momento podemos ir para atrás siempre, ¿no? Entonces, si ustedes están más acá, ahora, porque hicieron el trabajo con Pitalúa, están medio por acá, ¿no? ¿Sí? Están medio, bueno, ni siquiera definir el problema, habrán analizado algo de esto, ¿sí? O estarán ahí, habrán recopilado unos datos, estarán medio por ahí. Cuando estén por acá, ¿sí? No está mal que vuelvan ahí, ¿no? Incluso cuando estén medio por acá, ajustando la idea, tal vez tengan que volver para acá, ¿sí? Y volver a revisar todo eso que hicieron con Mariana y volver a revisar todo lo que siguieron juntando, ¿sí? Y replanteándolo. Bueno. Este es el famoso método. Hay dos modelos que son medio parecidos, ¿sí? Vamos a poner este. El método, ahora pasó un poco el furor, por suerte, pero durante mucho tiempo estaba muy de moda, ¿no? El design thinking, ¿sí? Eso se puso de moda año 2013, por ahí. Lo desarrollaron el estudio de diseño y video, ¿no? Kili y Winograd, que a su vez estaban vinculados a la escuela de Stanford, ¿no? A esa universidad de élite norteamericana, ¿sí? Donde los estudiantes pagan cientos de miles de dólares para que les enseñen esto, que nosotros lo estamos enseñando acá gratis, ¿sí? No se olviden de eso. Nosotros enseñamos lo que ellos pagan miles, cientos de miles de dólares, ustedes lo tienen gratis. Todavía, ¿no? Todavía está en disputa que sea gratuito, porque en cualquier momento, qué sé yo, si estos psicópatas que están gobernando y que quieren destruir la argentinidad, ganan. Por ahora vienen avanzando un montón y venimos perdiendo un montón. El pueblo argentino viene perdiendo mucho. Si todos llegan a ganar, probablemente se acabe. Bueno, volvamos a lo nuestro. Pero de nuevo, fíjense, esto que lo presentaron como la gran novedad, el pensamiento de diseño, es decir, la super novedad que venía de Stanford y no sé qué, y papá, y bla, bla, y todo el mundo hablaba de diseño, es lo mismo que hizo Bruno Munari 20 años antes, o 30 años antes, o Otto Leiger 40 años antes. Comprender, observar, definir, idear, prototipar, testear e implementar. Es lo mismo. ¿Ven? Entonces, yo se los muestro porque, bueno, primero conozcanlo, existe el método, el design thinking, pero le pusieron rombitos y colores, ¿no? Pero es lo mismo. Y con esto que siempre aparecen, ¿no? Ideas nuevas, ¿sí? O sea, perdón, ideas nuevas. Se presentan cosas como nuevas cuando son viejas, ¿sí? E incluso, bueno, si nos abrimos un poco el mundo del diseño y lo pensamos en el mundo que nos toca vivir, ¿no? En la realidad también te presentan, sí, vamos a hacer tal cosa, vamos a privatizar, vamos a no sé, a esto, lo otro, y ya está, ya se probó en la Argentina todo eso. Y siempre fracasó, siempre nos fue mal. Nosotros sabíamos del 23, cuando apareció otro psicópata antes de que ganaran las elecciones, que esto iba a fracasar. No solo que iba a fracasar, sino que el pueblo iba a sufrir. Lo sabíamos.
Sabíamos que no le iban a dar dólares, sabíamos todo, pero no sabíamos por qué teníamos la bola de cristal. Lo sabíamos simplemente porque conocemos la historia. Bueno, es importante que los universitarios estemos al tanto de la historia, ¿no? Conozcamos críticamente, pensemos críticamente, para no masticarnos cualquier cosa. Lo cual no significa negar los avances, el desarrollo de conocimiento, ¿no? Esperen que tengo que buscar el cargador porque estoy sin batería, esperen. Bueno, acá volvimos. Ahí tienen, ¿por qué tuvo tanto éxito el Design Thinking? Bueno, tuvo éxito en primer lugar porque lo patentaron los yankees, ¿sí? Pero también tuvo éxito porque le sirvió para venderlo como método para que se usara en otros círculos sociales y profesionales donde no hubiese diseñadores, ¿sí? Entonces de golpe se usaba, se juntaban, no sé, abogados e ingenieros y se ponían a jugar en las empresas a que eran diseñadores y se los utiliza. Y todavía se los sigue utilizando, empezaban los post-it, ¿no? Y hacían los post-it y se juntaban, incluso en órganos gubernamentales, estatales. Bueno, se lo ha utilizado muchísimo porque de alguna manera... claro, ¿qué nos envidiaban a nosotros los abogados, los ingenieros, los de marketing, los de, no sé, los CEO de los bancos? ¿Qué le envidian a un diseñador? La capacidad de creación. Y nosotros vemos las cosas. Imaginamos mundo. Como decía la otra vez, que proyectamos mundo. Tengo una manera de pensar que no escinde la metáfora de la acción. Y bueno, ellos quieren saber cómo pensamos nosotros, ¿sí? Y entonces se le ofrecieron este método, le ofrecieron esto. Y con esto jugaban los abogados, juegan. Claro que no es tan sencillo, ¿no? Yo te puedo ver el método y puedo hacer nada con el método, ¿sí? Por eso yo les decía, bueno, chicos, no sé si les va a servir esto que vamos a estar hablando hoy. Pero lo tienen que conocer. Yo decía, bueno, no le va a servir, pero lo tienen que conocer. O como diría Munari, bueno, es un error proyectar sin método, ¿no? No te lo va a resolver, pero es un error. Bueno, IDEO, esta misma David Keeley y Winograd ya en su empresa, ¿no? Meten esta idea del diseño centrado en las personas, lo cual digo, no meten nada. O sea, el diseño siempre fue centrado en las personas, ¿sí? Si no, no diseño. Será otra cosa, ¿no? Producción de objetos. Pero si es diseño, está centrado en las personas. Pero bueno, trabajan con esto, le venden a la ONU también algunos proyectos y demás. Y de nuevo, fíjese, concreto, abstracto, concreto, ¿sí? Toman la metodología proyectual, ¿sí? Van de lo concreto a lo abstracto, lo concreto, es decir, lo concreto, digamos, de lo abstracto a lo concreto. Ellos le agregan una etapa previa concreta, que no es otra cosa que la etapa de la investigación, ¿no? A lo cual ellos llaman escuchar, ¿sí? Escuchar. ¿Por qué? Porque introducen en su metodología
algunos procedimientos que vienen más de la etnografía, ¿sí? Que más de la antropología, y que viene con eso de la escucha, ¿no? De meterse en campo, de meterse en el grupo, ¿sí? Trabajar con las personas, con los usuarios, ¿no? Escuchar, anotar, ¿sí? Y que eso tiene un tiempo, ¿no? Implica la observación. Y es concreto porque estás escuchando sobre la realidad concreta, ¿sí? No partís de tu idea, ¿sí? No empezás a diseñar de tu idea, sino empezás a diseñar de los problemas concretos. Después viene la etapa de la abstracción, ¿no? Temas, anécdotas. Anótense estas anécdotas, porque acá nosotros no vamos, vamos a jugar con esto el viernes que viene, ¿sí? Bueno, no se inventan esto, oportunidades, soluciones. Y después viene lo concreto, que sería la materialización, la generación del prototipo y la implementación, ¿no? Eso sería lo concreto. Lupton sacó un libro, lo tengo si les interesan, Graphic Design Thinking, o sea, el diseño gráfico, el pensamiento del diseño gráfico, donde explica el proceso de diseño. Y fíjese de nuevo, es lo mismo, definir el problema, generar ideas, definir la forma, ¿sí? Y llegar, ¿sí? Todo es una espiral, ¿no? O tiene esta formita, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Lluvia de ideas, mete esto, claro, porque esto que venía más del mundo de las agencias de publicidad, ¿sí? Los brainstorming, ¿no? Y que por supuesto se usa, podríamos decir, automáticamente en cualquier proyecto, porque está en la cabeza esa lluvia de ideas, pero que en las agencias más se lo implementa como una acción concreta. A ver, disculpen un segundo. Pero bueno, viene esto de la lluvia de ideas, los mapas mentales, ¿no? Sí, todo tipo de diagramas y demás, las entrevistas, las mete después las entrevistas. Pero nosotros ya sabemos que la entrevista podría estar antes, no podría estar después, la lluvia de ideas podría estar antes y después, ¿no? O podría haber una lluvia de ideas después de las entrevistas, ¿no? Lo mismo que los mapas mentales, los mapas también tienen que ver con el análisis de los datos, podría estar después de las entrevistas. Matrices de posicionamiento de marca, en el caso de estos diseños de marca, los matrices de posicionamiento, ¿sí? Ahora viene, por ejemplo, matrices de posicionamiento, lo que ustedes hicieron con el método FODA, ¿sí? Eso es una matriz de posicionamiento. Nosotros le vamos a dar otro tipo de matriz. Volcado visual de ideas, bueno, lo mismo, ¿sí? Lo mismo que ya vimos con nosotros, con dibujitos. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Lluvia de ideas, mapas mentales, entrevistas, ¿sí? De la documentación e investigación del problema hasta la fase de generación de ideas y formas. Este es el proceso de Lupton. Entonces esto lo escribió en 2011, Lupton lo escribió en 2011, pero ya sabemos que esto mismo Munari lo había escrito 30 años antes, ¿sí? Y Maldonado 40 años antes. Ahora, antes del 2011, entre el 2011 y Maldonado y todo esto que vimos antes, vino otro personaje menos estudiado, pero para mí muy interesante, que es Christopher Jones. John Christopher Jones, que era un diseñador inglés, ¿sí? Diseñador inglés que había trabajado para las automotrices de Yankees, con lo cual no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona importante en cuanto a diseño y en cuanto a proyectos de alta complejidad y valoración, porque no te puedes equivocar, o te tenés que equivocar muy poco, porque la inversión que hay detrás del modelo automóvil es enorme, y si la pifiás pueden ser pérdidas muy grandes para las empresas.
y como era inglés y venía del palo de Bruce Archer y toda esta gente, tenía todos esos métodos, después él se pone a dar clases y se pone a investigar y resulta que llega un momento donde él dice, che, pero acá hay un problemita, porque yo laburo de esto y conozco un montón de diseñadores, ¿sí? Incluso gente que trabajó conmigo. Y resulta que hay diseñadores que son, no iba a decir, que son transparentes, dice, entonces hay una caja transparente, ¿sí? Y hay otros que son una caja negra. Y que los dos llegan a recontra buenos resultados. ¿Qué significa que alguien es transparente? Que vos lo ves lo que está haciendo y todo el tiempo sabe lo que es consciente de lo que está haciendo, ¿sí? Es ordenado, establece cronogramas de trabajo muy precisos, ¿sí? Y va de un punto al otro ordenado y llega muy bien a los proyectos. Y hay personas que son un quilombo, que no sabés qué están haciendo los tipos. Y de golpe desaparecen, vuelven a aparecer, pero cuando terminan es genial lo que hacen. Entonces, en definitiva, desde una concepción también, podríamos decir, una filosofía de la práctica, ¿no? De la praxis. Resulta que esta gente no siguió el método y, sin embargo, llegó a proyectos que son excelentes, que cumplen con todo lo que se necesitaba y son exitosos. Entonces, ¿los métodos sirven para algo? Y bueno, ahí patea el tablero un poquito Christopher Jones. Y después él indaga más y encuentra que, claro, pero ¿qué hay detrás de esa caja transparente? Perdón, esa caja negra, ¿sí? Lo que hay es experiencia. Hay gente que tiene mucha experiencia y tiene la capacidad de organizar esa experiencia de una manera que no se puede cuantificar, ¿sí? Entonces, en definitiva, nosotros llegamos al diseño, ya sea por método o por experiencia o por la combinación de ambas, ¿sí? Por supuesto que ustedes, como son muy jóvenes, tienen poco trayecto profesional o no, nulo, o lo que fuese, tienen menos experiencia. Por lo tanto, tienen que apuntalar más el método, ¿sí? Pero a su vez la experiencia no es solamente la experiencia de desarrollar proyectos de diseño, es la experiencia cultural, ¿sí? Por eso nosotros el día uno le decíamos, chicos, ustedes quieren ser buenos diseñadores, tienen que leer mucho, ir al cine, pero críticamente, a ver buenas películas, y si ven malas también verlas críticamente, tienen que escribir, tienen que estar atentos a lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque eso es experiencia, y eso es lo que les va a dar la capacidad de diseñar. Tiene que estar imbuido dentro de la cultura, en principio de la cultura visual, luego de la cultura del diseño, pero yo diría de la cultura en general. Esa gente, digamos, las cajas negras del diseño, son gente muy culta, ¿sí? Muy culta. Dice Jones, fíjense, esto me encanta esta frase siempre, heredamos una manera de pensar defectuosa acerca de la realidad. Una imagen del mundo, de la vida, que no refleja las relaciones entre cosas y en particular las relaciones entre aspectos de la vida que habitualmente vivimos en opuestos aparentes. O es arte, o es ciencia, o es teoría o es práctica, o es trabajo o es socio, o es hecho o es una opinión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una visión extendida de la vida. Visión de que muy bien puede haber sido necesaria para la resolución de problemas físicos mecánicamente, sí, para la ingeniería, pero que hoy ha llegado a ser el principal obstáculo para resolver los problemas creados por la mecanización, ¿sí? Para el resultado
del mundo industrial. Esto de los años 80, ¿no? Pero vale también para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, no hay que escindir la vida, ¿no? Entonces, no hagamos una división entre arte y ciencia, ni entre teoría y práctica. Unamos las cosas, ¿sí? Hay que unirlas. Hay que sacarse esta manera defectuosa de pensar. ¿Sí? Manera defectuosa de pensar. Esa es la posición de Jones, la cual comparto bastante, ¿no? Esa idea de separar las cosas, ¿no? Y después va a decir algo muy lindo, ¿no? Al diseñar, y esto va a coincidir bastante con el último libro de Eicher, al diseñar esta dificultad, esa dificultad de separar las cosas, ¿no? Esa dificultad de la vida escindida, al diseñar, esta dificultad aparece como la separación entre lo racional y lo intuitivo, entre lo práctico y lo creativo. Pero el más breve estudio de la forma en que trabajan y piensan los más logrados artistas, ingenieros, científicos, etc., ¿no? Sugiere que todos tienen algo en común. Han encontrado forma de eludir esta decisión, de combinar la razón con la imaginación, de ser tanto creativos como prácticos, de saber cuándo es racional ser irracional y cuándo es racional trabajar mediante la experiencia. La esencia del diseño es considerar lo que parecen ser opuestos, resolver las contradicciones. Es decir, nuevamente, lo que hace Jones es adherir a la filosofía del materialismo dialéctico. Entender que el mundo, el objeto, se mueve en su contradicción y de lo que se trata es de buscar la resolución de esa contradicción. Pero es las dos cosas siempre a la vez, ¿no? Siempre hay práctica y hay teoría, o sea, detrás de una práctica hay una teoría, y detrás de una teoría válida tiene que haber una práctica válida, ¿no? Que no podemos negar la intuición, ¿sí? Nunca se puede negar la intuición. No podemos negar el aspecto artístico del diseño, ¿sí? El aspecto estético del diseño es parte del diseño. Así como no podemos negar el aspecto científico del diseño. Tiene que ver con esa capacidad de usar herramientas científicas, ya sea los métodos etnográficos, de las ciencias antropológicas, o usar los métodos estadísticos de la sociología, o utilizar los métodos que fuesen, o incluso las propias computadoras, que son herramientas también de las ciencias. Y Eicher decía, debemos pasar del pensar al hacer, y en el hacer aprender de nuevo a pensar, ¿no? Entonces, si decimos pasar del pensar al hacer, es que de lo abstracto a lo concreto, pero después dice, haciéndolo, ¿no? Volvemos de nuevo al abstracto. ¿Sí? Bueno, hasta acá la primera parte, que ahora les quiero mostrar una... le voy a mostrar un método, ¿sí? Con el cual vamos a estar trabajando. Pero, a ver, ¿a qué vamos con esto? ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Nosotros tenemos desarrollado todo un cronograma de trabajo. Y le decimos, ese cronograma de trabajo tiene sus momentos, ¿sí? Tiene sus momentos. Nosotros, por ejemplo, dijimos, bueno, vamos a diseñar una marca. Como diría Bruno Munari, vamos a analizar cómo son las marcas, ¿no? Y van a analizar ustedes las marcas, ¿sí? Y van a hacer una serie de cosas. Ahora, supongamos que en un mes y medio están en otro momento, ¿sí? En otro momento del proyecto, van a tener que volver a analizar marcas. Van a volver de nuevo a analizar marcas. Van a ir de nuevo para atrás. Y si ahora están analizando marca, y resulta que a ustedes se les ocurrió algo para Beltrán, ¿no? Se les ocurrió algo, qué sé yo, una imagen, X.
bueno, la van a hacer también. No van a decir, no la hago porque no estoy en la parte que tengo que bajar, que tengo que crear. No estoy en la etapa analítica. No, también lo hacen. ¿Sí? Dice, vamos a romper con la mirada escindida entre el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, o entre el pensamiento intuitivo y el pensamiento creativo y el pensamiento práctico, ¿no? Lo vamos a tomar como un conjunto, como distintas maneras de pensar que se dan mezcladas, funcionan mezcladas, no están separadas. No están separadas. O sea, justamente el error, que tiene que ver, porque para darle escritura al método, lo que se hace es analizarlo, y en el análisis se lo desconstruye y se lo desglosa y se pone 1, 2, 3, 4. Y nosotros ya hemos visto que no existe 1, 2, 3, 4, 5. Hay una tendencia, podríamos decir. Hay un movimiento. Va hacia allá. Va de la hipótesis a la materialización. Perfecto. Ahora en el medio puede pasar lo que tenga que pasar. Y usted va a tener que estar abierto a que tenga que pasar lo que tenga que pasar. ¿Sí? Muy abiertos. ¿No? Y lo que tiene que pasar, ¿qué es? Lo que marca acá Otto Leiger. Hacer. Hacer y hacer. Y aprender a pensar haciendo. ¿No? Pensar haciendo. Es eso. El que no hace va muerto, no llega a la entrega. ¿Sí? O sea, el peor error que nosotros podemos tener, el peor error que podemos tener es que por analizar tanto no hagamos nada. Yo eso te lo estoy marcando, porque el típico error, tengo tanto que analizar, no puedo hacer nada. No, hagan. Hagan igual, hagan lo que tengan ganas de hacer. Tiren cosas. ¿Sí? El proceso es bastante más mezclado que esas líneas. Bueno, vamos a darle un método que se llama así, ¿sí? Brand Key o llave de marca, o clave de marca. Esta es una herramienta del marketing, ¿sí? Desarrollado por el Instituto Europeo de Gestión de Marca, el EURIP se llama, ¿sí? Inglés, ¿sí? Instituto inglés, y que lo usó la empresa multinacional Unilever, ¿no? Lo usa. Hasta el día de hoy creo que lo sigue usando. Ese modelo para cuando lanza una marca o reposiciona una marca, etc. Entonces, la primera salvedad que hay que decirle, chicos, es que es un modelo de marketing, no es un modelo para diseño de marca ciudad. ¿Sí? Por lo tanto, algunas de las fases de este modelo hay que matizarlas muchísimo. ¿Sí? Ahora, lo que sí es interesante es que el modelo va desde lo externo a la marca a lo interno a la marca, ¿sí? Donde, o sea, las que son las condiciones externas, ¿no? Primero es las condiciones externas, y una vez que comprendemos bien cuáles son las condiciones externas, para lo cual ellos también plantean pasos, el 1, 2, bueno, ya sabemos que es así, ¿sí? Siempre plantean pasos, que nosotros sabemos que esos pasos no existen, ¿sí? O que se pueden intercambiar. Ya lo hemos explicado, usted con la propia experiencia se dan cuenta que los pasos son muy relativos. Bueno, plantean una serie de pasos que son las condiciones externas a la marca, y una serie de pasos que tienen que ver con las condiciones internas, es decir, con la definición de la marca. El modelo sería el siguiente, ¿no? Paso 1, esto tomen apunte, ¿sí? Tomen apunte, porque lo que vamos a hacer nosotros es que ustedes
descubran, inventen, ¿sí? Ficcionen sobre cuál serían el branqui del caso que les tocó analizar. ¿Sí? Ustedes tienen les tocó un caso para analizar. Bueno, piensen cómo fue el branqui de ese caso, que no está en los materiales que ustedes analizaron o encontraron, no va a estar ahí, porque estamos jugando a que estuviese. ¿Cómo sería si reconstruimos el proyecto? Vamos para atrás, ¿no? Entonces, el paso 1 es el entorno competitivo, ¿sí? Que es el método FODA de 4, digamos, en esas 4 directrices. También estaba, una era la competencia, ¿sí? La competencia. Bueno, el entorno competitivo. Primer paso para el camino hacia un posicionamiento claro de marco, ¿no? Trazar un mapa de situación de la competencia, hacer un balance de las marcas, productos que, digamos, que el consumidor, ¿sí? El cliente, siempre lo piensan así, porque estamos hablando del marketing, el cliente, el consumidor, nunca van a hablar de usuario, ¿no? Van a hablar de consumidor o de cliente, ¿sí? Puede tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué te voy a comprar a vos y no al otro? ¿Sí? ¿Por qué voy a comprar tu marca y no compro la otra? Si hay un montón de marcas. Yo voy a la góndola del supermercado y hay un montón, ¿no? Y voy a otro supermercado y hay un montón más. ¿Cuál compro? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, bueno, analizar el entorno competitivo. Nosotros ya sabemos que en esto de las ciudades no hay un entorno competitivo, ¿no? O por lo menos no en esos términos, ¿sí? No es que el ciudadano de Beltrán dice, bueno, vive en Beltrán porque lo compró en una góndola, ¿no? Cuando podría haber, no sé, quisiera vivir en París, ¿no? Yo quiero vivir en París o en Shanghái o en Nueva York. No, estoy en Beltrán. Compré Beltrán y no compré Shanghái. No es así, ¿sí? No existe eso, ¿sí? Sí decíamos que lo que es una marca destino, sí hay algo de eso, porque la marca destino, el público, no es tanto el ciudadano de la ciudad, sino el potencial turista, ¿sí? Ya sea un destino turístico o un destino de desarrollo productivo, también ahí se compite mucho, ¿no? ¿Por qué vas a instalar tu emprendimiento productivo en mi ciudad y no en otra? ¿Sí? ¿Qué tiene de ventaja que sea, no sé, en el municipio de Lanús y no en el municipio de Ezeiza? ¿Sí? Bueno, pero así no funcionan las ciudades, ¿sí? Pero eso ya lo sabemos. Por eso decíamos, esto tómelo con muchas pinzas. Pero bueno, existe, qué sé yo, enfrente de Beltrán está ahí nomás 8L, y está dentro del Valle Medio, y el Valle Medio se va por una ruta, bueno, hay determinadas circunstancias que hay que conocerlas, bueno, las conocemos, bien. Después está el segundo punto, es el objetivo, ¿no? El objetivo, lo que en el marketing le dicen el target, ¿no? El target, ¿sí? Es el grupo objetivo deseado, o sea, ¿a quiénes queremos venderle esto? Bueno, nosotros, ¿cuál sería el objetivo de Beltrán? De lo que vamos a hacer nosotros. ¿Cuál sería? Es importantísimo definir el objetivo, ¿no? Creo que serían sus mismos habitantes en cualquier caso, porque hacer una marca ciudad es para la gente que está en la ciudad. Por eso. Bueno, bien. En primer lugar son los propios habitantes, ¿no? Los propios ciudadanos de Beltrán. Ahí ya tenemos un objetivo que es enorme, ¿sí? Ya en términos demográficos, de prácticas, ¿no? De deseos, es decir, un objetivo enorme, ¿sí? Pero también podemos decir que la marca Beltrán no es solamente para los ciudadanos de Beltrán, sino también va a ser para que la ciudad de Beltrán se presente al mundo, ¿no?
por lo menos a la región y al país. ¿Sí? Entonces tiene también ese aspecto. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tenemos más que un objetivo, un target, un blanco, tendríamos como círculos, ¿no? Círculos objetivos. ¿Sí? Porque ellos lo piensan, supongamos que, no sé, que hace el tal shampoo que sacó Unilever, ¿no? Tal shampoo. Bueno, entonces, ¿por qué esta es la mejor opción, este shampoo, para, no sé, para los pelados con barba candado? ¿Por qué es la mejor opción? ¿No? O el pelado que no quiere que se le siga cayendo el pelo. Se piensa en esos términos, ¿no? Bueno. ¿Por qué este? ¿Sí? Es el objetivo. Entonces, nosotros nuestro objetivo son los pelados, pelado garca que se le cae el pelo, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Con el perdón de los pelados. Podría ser, no sé, qué sé yo, las chicas con rulos, ¿no? Lo que fuese, lo que se les ocurra. Y el tercer punto, digamos, que sería de lo externo, ¿sí? Lo externo a la marca, ¿sí? También lo plantean eso, lo externo, lo interno, es discutible también. Bueno, pero sería la percepción del consumidor, ¿sí? Lo que percibe el consumidor sobre sus propias necesidades, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera. Lo que el consumidor piensa que necesita, ¿sí? Por eso la percepción, porque a veces lo que percibe no es realmente lo que necesita. Eso ya Papanek, no lo vamos a citar acá porque si no nos abrimos mucho, Papanek lo separaba claramente, lo que se necesita de lo que se desea, ¿sí? Porque a veces lo que se desea son implantes culturales, sociales y no necesidades. Bueno, como esto está en el campo de la percepción, digamos, para que la marca sea exitosa, debe estar vinculada a una percepción relevante del consumidor, ¿sí? Que lo motive a que la compre, ¿no? Bueno, a ver, yo estoy usando todos los términos tal cual de Branquille. Después nosotros tenemos que adaptar el modelo a lo que es una marca ciudad, ¿sí? Entonces, lo de la percepción, para nosotros sí es importante, ¿no? ¿Cómo perciben la población de Beltrán? Primero la población de Beltrán, ¿cómo percibe su propia ciudad? ¿Sí? Pero después podríamos también pensar cómo percibe, no sé, la gente de Río Negro a la ciudad de Beltrán. O la gente del Valle Medio, o la del Alto Valle, o del Línea Sur, ¿cómo la percibe Beltrán? ¿Sí? Después ya vamos entrando bueno, hay muchos casos, siempre se pone el caso de la Coca Light, ¿no? Ese es un caso muy conocido, ¿sí? La Coca Light. Vieron que la Coca-Cola, cuando vino todo el tema de que el azúcar engorda, el azúcar hace mal, y qué sé yo, sacaron, bueno, lo light, ¿sí? Entonces le pusieron Coca Light, ¿sí? Pero después vieron que el problema es que lo light se asociaba, en términos de mercado, ¿no? Se asociaba a lo femenino, es para minita, ¿sí? Los machos no tomamos light, ¿sí? Entonces apareció el acero, ¿sí? Y entonces tiene etiqueta negra, ¿no? Entonces el acero, bueno, un macho puede tomar cero, ¿sí? No toma light porque es de minita, pero un acero puede tomar. Bueno, esto vulgarizando el pensamiento de la gente de marketing, ¿sí? Pero un poco funciona así. Eso es como muy conocido, ¿sí? Y ahí ya entramos bien a la marca, ¿no? A lo que es, ¿sí? Los beneficios, ¿sí? Entonces, en esta etapa de lo que se trata de identificar los beneficios, ¿sí? ¿Qué te beneficia vivir en Beltrán? ¿Sí?
¿Qué es lo que te beneficia? Y en esto puede ser cuestiones funcionales, puede ser cuestiones más simbólicas, psicológicas, ¿no? Emocionales, bueno, beneficios, los beneficios. Definida la etapa de los beneficios, se pasa a la etapa de la valoración, ¿no? La valoración y la personalidad, lo juntan, ellos lo juntan, de este modo está junto. Yo lo separaría, pero bueno, ellos lo ponen juntos, ¿sí? Los valores a los cuales debe apelar la marca, ¿sí? ¿Qué cosas defiende, ¿no? ¿En qué cree la marca? Y después la personalidad, ¿no? Los valores, ellos lo que plantean, porque lo juntan, porque a veces los valores pueden personificarse, ¿no? Como describiendo los valores de la marca en rasgos de personas, ¿sí? Entonces, eso lo piensan muchos, ¿saben para qué? Para cuando eligen personalidades para publicitar, ¿no? Se eligen publicitar, entonces el Dibu Martínez se come una hamburguesa. Entonces, esta hamburguesa es la hamburguesa del Dibu Martínez, ¿no? Entonces se la personificó en el Dibu, ¿no? O en Nespresso, que es más sofisticado, ¿no? Más el café. Que en un momento era George Clooney quien hacía los anuncios de Nespresso, ¿no? Las publicidades de Nespresso. ¿Sí? Bueno, entonces tiene que ver con que determinados valores, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la hamburguesa? No me acuerdo cómo se llama, que es malísima además esa hamburguesa, pero que la vende el Dibu. No sé, que sería como, sos grandote y qué sé yo, y te agarras las pelotas, entonces te comes una tremenda hamburguesa, ¿sí? Bueno. Después vienen las razones para creer. Acá ya entramos en cuestiones más objetivas, es decir, son cuestiones que son las pruebas que justifican este posicionamiento. Esto es muy, muy importante, razones para creer, ¿sí? Porque en esto se hace mucho hincapié al momento de llegar a esto, ¿sí? Porque ahí se construye el argumento en función del cual ese público objetivo, si ese target, va a creer que esa es su mejor opción, ¿sí? Que esta es mi mejor opción. Entonces hay un montón de hamburguesas y hamburgueserías, pero elijo esta porque es la de lo grandote que nos agarramos las pelotas y atajamos bien, ¿no? Y sacamos todo, ¿sí? Es esta. Y no voy a McDonald's, no voy a tal, no, voy a esta, ¿no? Ahora, esas razones es porque me llena, porque sí, porque es abundante, por lo que sea, ¿no? Pero ¿cuáles son las razones? Hay una razón, hay un argumento que se relaciona con aquellos valores y esa personalidad, ¿se entiende? O sea, ahí entramos en un lugar más objetivo. Esas razones deberían anclarse sobre aspectos reales de la marca, ¿sí? Porque desde ahí es que vamos a construir o vamos a argumentar la valoración, ¿no? ¿Me siguen con el razonamiento? ¿O ya se durmieron? Sí, profe. Sí. Igual mejor no se duerman porque esto lo van a tener que hacer. Y después viene el discriminador, ¿sí? El discriminador. Es decir, dentro de todas esas razones, bueno, hay una declaración que es lo más convincente que el consumidor haría para comprar esa marca. O sea, el aspecto más competitivo, dirían ellos, ¿no? Los de marketing. ¿Cuál es el aspecto bien competitivo? Solamente acá pasa tal cosa, ¿no? Y como tal, ese discriminador es muy conciso, ¿sí? Sí, es el diferencial, ¿no? A veces se habla del discriminador o el diferencial, ¿no?
Y por supuesto, en tanto que es un discriminador, se apoya sobre los valores diferenciales, ¿sí? Aquello que solamente sucede ahí, ¿no? O por lo menos donde esa marca se destaca nítidamente en relación a la competencia, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan también que en el mundo del marketing esto se construye, ¿sí? Esto es una narrativa, porque lo que se da en la práctica real, ¿sí? Que generalmente más o menos los productos son todos más o menos iguales, ¿sí? En general son más o menos iguales, ¿no? Por lo tanto se va construyendo en esa narrativa el posicionamiento de marca, que lo que hace es generar la subjetividad que construye el deseo de compra. Porque es muy probable que ese discriminador, que si bien en la narrativa de marca se presenta como solamente acá vas a conseguir la hamburguesa grandota que te llena y no sé qué, tal vez lo puedes conseguir en cualquier otra hamburguesería, ¿sí? O en muchas otras hamburgueserías, ¿sí? Pero vos tenés que construir esa idea, ¿no? Se construye la idea. Ahí viene el discriminador. Para llegar a la esencia de marca. Ya la esencia de marca es el resumen, ¿no? Es como el resumen que va de los beneficios, la personalidad, las razones y el discriminador, ¿no? Todo eso se resume, se sintetiza, ¿sí? Como un destilado, ¿no? De todos los conceptos anteriores en una frase. El claim, lo dicen, ¿no? También. La esencia de marca, el claim. A veces se apoya sobre palabras clave, a veces se construye más metafóricamente, ¿no? Hay distintas maneras de construir un claim. Fíjense, cualquier marca, todas tienen marca, no sé, tal cosa, el placer de... pueden ser 3 palabras, 4 palabras, 5 palabras. Es cortito, es sintético, ¿no? Muy, muy sintético, ¿sí? Lo peor que ustedes pueden hacer para hacer eso es decirle al chat que te lo haga. Porque ya es comprobado, ¿no? O sea, lo vas a hacer igual, ¿no? Para tirarte cosas. Pero, digo, es malo, ¿por qué? Porque el chat no tiene capacidad metafórica, ¿no? ¿Qué hace? Es un algoritmo donde busca palabra y mezcla al azar o con alguna lógica predeterminada, pero el funcionamiento de la metáfora humana no se da de esa manera, ¿sí? Entonces las esencias de marca que se usa un montón ahora, que surgen producidos por la inteligencia artificial, son malísimos, ¿sí? En general el diseño hecho por inteligencia artificial es malísimo, ¿sí? Bueno, este sería un esquema. Vieron que había un esquema que era este era un esquema, pero es lo mismo, ¿no? El modelo Uribe, acá lo ponen de esta manera. Ya les digo, les aclaro, no me metan este esquema horrible en los informes que después desarrollen cuando tengan que desarrollar, ¿sí? Está todo mal esto, está mal puesto el punto, ¿no? Esto es así, tal cual sacado del manual de ellos, ¿no? Para que sepan que la gente de marketing no sabe nada de diseño, ¿sí? Esto es una pequeña muestra de que los de marketing no saben nada de diseño, ¿no? Ya cómo está diseñado este gráfico, ¿sí? Se lo puso a propósito, ¿sí? Este es un poquito más lindo. Está un poquito más cuidado. Hasta ahí nomás. Pero bueno, está un poquito más cuidado. Ambos dos son horribles. Pero bueno, también está fíjese, está también horrible, ¿sí? Está todo mal, pero bueno, más allá del diseño visual del esquema, van a usar este esquema para el análisis de los casos, ¿no? Entonces,
En el análisis de los casos van a tener que llegar al abordaje de marca, ¿sí? ¿Cuál es el abordaje de marca? ¿Cuál es la metáfora de marca? Bueno, todo lo que le hemos planteado, ¿sí? Siguiendo la teoría de Costa, pero además van a desarrollar el brand key. Las dos cosas tienen que hacer. ¿Sí? Bueno, estamos justo dando horario. Además, eso para cuando tengan a ver que me voy a fijar ya el programa, eso era el 18, ¿no? No, perdón, el 25 lo entregan. Que después le vamos a decir, porque no entregan solamente eso. Entrega del brand key. Para meter confundir, estoy haciendo un quilombo. Creo que las presentaciones eran el 21. Sí, el viernes 21 son las presentaciones. Pero el viernes 21 la presentación, pero antes de eso ya vamos a estar trabajando el brand key de Beltrán, ¿sí? Y el brand key de Beltrán se presenta el 25. El martes 25 de agosto. Claro, por eso. Entonces, pero que no van a presentar solamente el brand key, van a presentar otras cosas más, que después le vamos a decir. Digo, porque la herramienta esta nosotros la vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces la vamos a usar en dos líneas en paralela, para analizar los casos, pero también para comenzar a construir el posicionamiento de marca de Beltrán. ¿Sí? ¿Está? Bueno, por eso es importante que presten atención a esto. Igualmente la herramienta la tienen ahí, se meten en la bibliografía y tienen ahí el documento, el manualcito pedorro ese de Branqui. Bueno, ¿sí? Bueno, para la clase que viene, lo que tienen que hacer ustedes es le anticipamos un poco, les dijimos que trajeran una imagen. Eso, sí. Que les sea, que a partir del análisis, tanto para los estudiantes que estuvieron en el seminario, para los que no, bueno, y a partir del intercambio que tuvimos el viernes, que lo lleven tangible, que hagan una selección de una imagen. Eso, una imagen. De la ciudad, un objeto. Historia de una persona, bueno, que sea. Sí, ahí eso está. Al inicio. Y que lean el texto de... Y lean el texto de Stulbar. Sí, los va a ayudar a sensibilizar. Sí, ahí está. Entonces van a leer el texto de Stulbar y van a pensar en algo que les haya sugerido, que les hayan movido algo. Puede ser, no sé, lo que sea. Ya han hablado. ¿Sí? Las dos cosas tienen que traer y además tienen que traer materiales para trabajar. ¿Sí? Cuaderno, lapicera, carpeta. Eso. Tienen que llevar a clase, siempre. Eso. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda? Son las 6. Bien, Pedro. ¿Alguna duda de esto? Bueno, vayan cuando se pongan manos a la obra con el... Tranqui. Si nos contestan, no nos enojamos. Ninguna duda. Sí, ahora ya arrancamos fuerte, el viernes arrancamos fuerte a diseñar. Arrancamos fuerte a diseñar. Ya van viendo cómo las cosas están mezcladas, ¿no? No es que hacemos una cosa primero, otra. Las cosas se van solapando, ¿no? Vamos solapando, ¿no? Entonces tenemos el ranking para el análisis de marca, ranking para el Beltrán, analizamos, pero vamos a diseñar el viernes que viene. ¿Sí? No saben ni qué van a hacer, pero van a diseñar. Bueno. Algo más. Sí, vengan despiertos, porque van a tener que producir ese día. Bueno. Nos vemos, chicos. Bueno, chao, chao. Chao.